cookie crochetera del mundo. La semana pasada publicamos una flor de una sola vuelta sencilla, no puede ser lo más, y hoy la complicamos un poco, partiendo. No partimos porque vamos a empezar a hacerla por el lado grande, pero la sencillez de la primera vuelta la complicamos con una segunda vuelta, que nos queda tan bonita por un lado como por el otro, y a mí eso me alucina. ¿Qué puedes hacer para regalar? O sea, yo voy a hacer todos los colores y, por cierto, cualquier resto de hilo, ni que decir tiene. O sea, nos va a llevar muy poquito, con lo cual lo puedes hacer con cualquiera. Va a quedar siempre estupendo. Mira, estas con rafia tejidas son divinas. Y tienen un material, por ejemplo, para acompañar un bolso, nos va a quedar espectacular. ¿Eh? En fin, múltiples posibilidades. Para decorar, es que, bueno, yo las he puesto todas como llavero porque me parecía muy buena idea tener, porque ahora voy a tener unas cuantas cenitas y comidas en casa, entonces las voy a hacer, las estoy haciendo para regalarlas, para ponerlas. O, ay, como servilletero. Mira, voy a hacer unas cuantas más y la voy a poner como servilletero. Y va a quedar de morirse. Bueno, cuéntame qué utilidad le darías tú para como broche. Voy a hacer unas cuantas florecitas más en colorcitos más vivos, más intensos, más cookies. ¿Qué me gusta a mí? Bueno, espero que te gusten. Hoy tejemos este modelo. Creo que es en rosa el que vamos a ver. O en blanco, no me doy cuenta, pero uno de los dos es el que vamos a ver. Que si te gusta, deditos, corazones, deditos arriba, sígueme, suscríbete y porfa, cuando tú publiques tu flor, cuando vayas a hacerla, la tejas y la vayas a publicar en las redes sociales, etiquétame poniendo @cookiecrochet, ¿vale? Y así yo podré verlo y seré la persona más feliz del mundo. ¿Vale? Venga, vamos con el vídeo, no me enrollo más. Acuérdate que en el blog vas a tener toda la info. Bien, vamos a hacer esta flor ahora doble, ¿no? Acabamos de tejer esta y ahora vamos a hacerla con estas dos vueltas. Para eso, y de la misma manera, tenemos nuestra aguja flexible, que apenas se puede... Ah, mira, ahí se ve perfecto. Ahora sí. Ahí se ve. Ahí se ve. ¿Ves? Ahora sí. Entonces, pasamos el hilo, lo enhebramos la aguja, esta aguja que me parece todo un inventazo. Se va a quedar ahí, enganchadita, ¿ves? Y ahora vamos a pasar todas nuestras cuentas. Hay que ver el agujerito. Ahí está el agujerito. Una. Agujerito 2. 3. 4. 5. Y 6. Ni que decir tiene que si le ponemos 7 o ponemos 8, pues va a salir más grande. Pero la idea es la misma. Si ponemos 4, va a salir más pequeña. Ponemos 5, va a salir... Pero la idea es la misma. Quitamos esta aguja flexible de nuestro hilo, si podemos, claro. Ahí. Tejemos el nudito. Tejemos el nudito. Y empezamos a tejer. Igual que hiciéramos antes, tejo una cadena y ahora 1, 2 y 3 cadenitas. Me voy al siguiente y en esta ocasión pongo punto deslizado, ¿vale? No pongo punto bajo. 1, 2 y 3 cadenitas y pongo punto deslizado, ¿vale? Y lo ajusto además. 1, 2 y 3 cadenitas y deslizo. Ahí está. 1, 2 y 3 y deslizo.
1, 2 y 3 y deslizo. Bien, el último, en la última de las cuentas. 3 y ahora me voy a pasar por ahí otra vez para tejer un punto bajo. Y voy a poner 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Y me voy al siguiente para tejer. Cuidado que está ahí estorbando, no nos estorbe. Otra vez un punto bajo. Voy a quitarlo, ¿eh? Ahí, así. Un punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Voy a la siguiente separación entre cuenta y cuenta y vuelvo a tejer un punto bajo, de tal manera, ¿veis? Que se me está quedando ahí 1, 2, 3 y 4, dos filas de cadenas enganchaditas, ahí, ahí, 1, 2, 3, 4, repito, la misma operación de la primera vuelta, en lugar de con 3 cadenas, con 4, y en lugar de punto deslizado, punto bajo. Ya está, 1, 2, 3, 4, punto bajo, así, y 1, 2, 3, 4, bien, y me uno al punto bajo primero con un puntito deslizado. Hasta ahí todo bien, correcto, comprendido, ¿sí? Bien, pues ahora empezamos a tejer la parte de fuera de nuestra florcita. Para eso me voy al hueco primero, ¿vale? Me voy ahí, al hueco primero y tejo un punto bajo. 1, 2 y 3 cadenitas para poner puntos altos dobles, bien generosos, ¿vale? Y que no se cierran, ¿bien? Los dejo sin cerrar porque los voy a cerrar después todos junticos. Y van 3, y van 4, van 5, van 6 y van 7. No sé por qué razón, ahora me da que tienen que ser impares. Pueden ser 8, pueden ser 6, pero con 7 es como un número que se queda muy cerradito. Dejo una cadenita para cerrarlo bien. Y ahora 1, 2 y 3. 4 cadenitas para bajar con un puntito bajo al hueco. Ahí. Y me voy al siguiente arco. Exterior primero. Ahí. ¿Ves? Y ahora 1, 2, 3 cadenitas para tejer los puntos altos. Tantos como 7 que cerraré juntos. Bien. Cuidado, hay un hilo aquí. Y ya tengo 4, 5, 6 y 7. Lo cierro. Y 1, 2, 3. Y 4. Bajamos con un puntito bajo y tenemos el segundo de los pétalos listo. Me voy para allá de nuevo al siguiente. Y así vamos a hacer los 6 externos. 1, 2 y 3.
punto alto doble, ¿vale? Venga, voy a hacer los 6. Voy a tejer los 6 y nos encontramos. Mirad, tengo los 6 pétalos ya puestos, ¿eh? Ya tenemos un pedazo de flor que es la que está por detrás. Mirad, ¿eh? Que está chulísima. ¿Mm? Y ahora vamos a poner directamente, he acabado el último de los pétalos y ahora me voy a ir a los pétalos, bueno, así ya se queda bonita, ¿eh? Para empezar. Pero bueno, ahora me voy a ir a estos pétalos, a este enganche, a este primer unión que puse, ¿vale? Ahí también, ahí con mi puntito bajo. Y tejemos lo mismo que hiciéramos aquí. Es decir, 2 cadenas para empezar a poner un punto que dejo ahí, alto, pero que dejo ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí, así. Y el último, porque por alguna razón me gusta que sean 7 y 7. Y lo cierro del tirón. Una cadenita que los recoja bien, una y dos, y me voy hacia abajo. Puntito bajo. Y la pongo el pétalo así, que me salga el bolinchón que me sale, ¿ves? Mira, ahí, uno y el otro. Un bolinchón y el otro. Me voy a la siguiente, al siguiente arco. Ahí. Cuidado que tengo que engancharlo bien. Ahí, ahí. ¿Mm? Y empiezo y repito una y dos cadenitas para empezar a poner los puntos de nuestro pétalo, que se nos va a quedar en esta ocasión más rellenete, más regordete, ¿ves? Uno está más ancho y el otro está muy regordete, que me encanta a mí. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Cerramos todos, cerramos ese punto para que se nos quede bien pegadito. Una y dos cadenitas para bajar y engancharme con un puntito bajo. Y le doy otra vez la formita al pétalo. Y así me voy al siguiente. He hecho para atrás el pétalo en cuestión sobre el que estoy trabajando, el grande, y me engancho en el pequeño en el que puse esas 3 cadenitas y repito. Mira, ya tengo 2. Qué chulo, ¿eh? ¿Ves? Pues venga, 2, una y 2 cadenitas y empezamos. Así 6 veces. Así vamos a poner 6 veces. Los 6 pétalos que tenemos. 2, 3, 4,
5, 6 y 7. Cerramos ahí, 1 y 2. Voy a sacarlo para que lo veamos. La mitad de los pétalos y la mitad de la florcita hecha. ¿Ves? Súper cookie. Podemos hacer montones porque se hacen súper rápido. ¿Cierto? Bueno, pues voy a hacer los otros 3 y ponemos para convertir en llavero. ¿Vale? Vamos. Tengo los 6 pétalos grandes y los 6 pétalos chiquitos. Y mirar qué bonita se nos queda nuestra florcita. Mirar. Mirar, aquí la he tejido. Aquí la he tejido con rafia. Y aquí también. Aquí los 2 pétalos son iguales de grandes. Este ya luego se me ocurrió hacerlo más grande. Y estos ya es que son de campeonato. ¿Son o no son espectaculares? Bueno, pues solo nos queda engancharle nuestro llaverito. Ya lo que te digo, podemos hacer llaveros pues los que queramos. ¿Vale? Entonces, he cortado la hebra cerquita para pasar. ¿Qué hebra he cortado? Aquí. Ahí. Espera, primero voy a hacer un par de cadenitas para que me sea más fácil pasarla y seguir tejiendo cadenitas. O sea que no os preocupéis que vamos a tejer. ¡Ay! 3. Vamos a enganchar la cadena de nuestro llavero. Pasamos. Ahí. Pasamos. Ahí. ¿Veis? Ya tengo insertado el llavero dentro. Y ahora ponemos 1 y 2 más. O 3 más, 6 cadenitas en total. Y lo que voy a hacer es irme atrás para cerrar. Voy a cerrar con la parte de atrás. Con una cadenita al aire. Y lo tengo. Tengo mi llavero listo. Tengo mi florecita terminada. Y por detrás, mirad qué chula que nos queda. ¿Veis? O sea, es que es genial por todas partes. Cuando las cosas quedan bonitas por los dos lados, a mí la verdad que me enamora. Porque es mucho más enriquecedor. Mirad. ¿Te gustó? Bueno, pues si te ha gustado... Aquí voy a poner otro. Si te ha gustado, mira, este es con cadenita de llavero y este le he hecho el llavero yo. ¿Te ha gustado? Pues deditos arriba. Y que nos vemos en el próximo. Regálame tu comentario. Y otra cosa importante, si tú ves que puedes tejer la tuya, etiquétame poniendo @cookiecriochet y así me llega y lo veo. ¿Vale? ¡Qué chulas!